Gloria a Dios, que el Señor nos esté bendiciendo a todos mis hermanos. Continuando con la serie El principio del principio, estamos por el tema número 7, que se titula Formando parte de la Iglesia de Cristo. Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Corintios capítulo 12, versículo 27, y dice así la palabra del Señor. Si lo hemos encontrado, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. En Colosenses 1:18 dice: además, Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Le damos gracias al Señor por esta palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia y por tu amor, porque tú nos bendices, tú nos ayudas, tu presencia está con nosotros, Señor. Bendice esta palabra para que puedan ser de aliento y de alimento a cada una de las vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vosotros sois el cuerpo de Cristo, formando parte de este cuerpo de Cristo, formando parte de la iglesia de Cristo. Dice la palabra del Señor que nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos miembros, pero cada uno de nosotros tiene una particularidad, en particular. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros unidos formamos la iglesia de Cristo. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Y esta es la definición más básica, pero también es la definición más poderosa. Una de las definiciones más poderosas que existe es el término de entender que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Nada más y nada menos que parte activa en esta tierra de la imagen, de la forma, del desarrollo de Jesús, que es el Hijo del Dios viviente. Y la Biblia, mis hermanos y hermanas, nos habla en el entendimiento de una estructura orgánica, y esa estructura orgánica integra al reino de Dios. ¿Por qué es orgánica? Porque es una estructura viva, es algo vivo, es algo que se desarrolla, es algo que crece, es algo que no queda estancado, sino que se expande, en donde Jesús es la cabeza y la iglesia, que somos nosotros, somos el cuerpo de Cristo. Entonces, mi hermano y mi hermana, nosotros representamos a Jesucristo. Representamos, somos miembros que estamos unidos entre sí, que representamos las funciones de Jesucristo en este suelo de tierra. Por eso hay una responsabilidad grande. Y esas funciones que nosotros tenemos como miembros del cuerpo de Cristo se desarrollan y se dan para que podamos ir creciendo, evolucionando, para que podamos ir, mi hermano y mi hermana, siendo edificados en Él mismo, en Jesucristo mismo. En 1 Corintios 12 dice así la palabra del Señor: porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos, libres, y todos se nos dio de beber
un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. A la verdad, Jesucristo es uno. A la verdad, Jesucristo es una sola persona. Pero muchos miembros unidos forman este cuerpo, el cuerpo de Cristo. Si bien son muchos los que forman, pero a la vez somos uno. Entonces se da una paradoja que la iglesia somos la multitud de uno que es Cristo, o podríamos decir también la unidad en Cristo de muchos. Y el Señor nos está hablando con estas palabras para que nosotros podamos entender que en la unidad de la fe, en la unidad de la confianza en la palabra de Dios, se encuentra el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que nos está uniendo a cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo? ¿Qué es lo que une a la iglesia en las coyunturas? Y aquí lo dice en 2 Corintios 12:13, que lo hemos leído. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados, todos fuimos sumergidos. ¿En qué? En un solo cuerpo. Ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre. Todos se nos dio de beber el mismo espíritu. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Lo que dice es que fuimos unidos como cuerpo en el Espíritu Santo de Dios, al ser sumergidos, o sea que fuimos sellados, fuimos injertados, fuimos añadidos a Jesús por medio del Espíritu Santo para ser su cuerpo, y ya no hay más división. Entonces ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay argentino, ya no hay brasilero, ya no hay rico, ya no hay pobre, ya no hay empresarios, ya no hay operarios, ya no hay alto, ya no hay bajo, ya no hay gordo, ya no hay flaco, ya no hay castaño, ya no hay rubio, ya no hay morocho, ya no hay mestizo, ya no hay blanco, ya no hay capitalista, ya no hay comunista, ya no hay ya no hay aquel, ya no hay el otro, sino que mi hermano y mi hermana, la corriente del Espíritu de Dios nos une en un mismo pensamiento, en un mismo sentir, en el sentir de cumplir la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque hemos bebido del Espíritu. Hemos sido parte del Espíritu, inundados, sumergidos, nutridos por su presencia. Y esa presencia la que transforma nuestra vida, la que cambia nuestro carácter. ¿A qué? A la imagen de aquel que nos llamó, a la imagen de Jesucristo. Y fuimos renovados, fuimos justificados. Y esa renovación es de día en día. Nuestro cuerpo material se desgasta, pero nuestro cuerpo espiritual se renova de día en día. Ese es el espíritu que Dios nos dio, aleluya, gloria a Dios, en el cual fuimos activados, pero también vamos siendo actualizados por la esencia de Dios, por el Espíritu de Dios. Entonces somos participantes de la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque aceptamos de Jesús. Mi hermana y mi hermana lo hemos aceptado al Señor, no tan solamente su sacrificio, su gracia, sino que dijimos: Señor, tú eres Rey en mi vida, tú eres mi Salvador, tú eres mi Redentor. Entonces reconozco ese sacrificio de Jesucristo en mi vida, participo del pan de su palabra, de su alimento, de ese maná, de la fe viva, de esa obediencia por la fe
a sus mandamientos, esos mandamientos que son orgánicos, porque son mandamientos que tienen vida, que tienen principios de Dios. Entonces ahí está la clave del crecimiento y de la actualización, de buscar de Dios y de ser parte y formar parte de la iglesia de Cristo. Dice así la palabra del Señor en 1 Corintios 10, 16. Dice así la palabra del Señor. Dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo, siendo uno solo el pan, nosotros como con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan? Entonces participamos de la sangre, de la aceptación de lo que Dios nos da, participamos del pan, o sea, participamos de su palabra, de ese alimento. ¿Para qué? Para estar unidos como iglesia por el Espíritu Santo, participando de los beneficios de la sangre de Cristo y de compartir la palabra de Jesús, partiendo el verbo, partiendo la acción, alimentándonos del pan de vida para crecer, para ser fuerte, para buscar de su presencia, para, mi hermano y mi hermana, ser diferentes a lo que el mundo es, porque ya hemos sido escogidos, llamados, buscados por Dios. Entonces, y entre nosotros ya no tener diferencia, sino estar en una unidad verdadera, en un mismo sentir. Dice en 1 Corintios 2, 25 y 26, 1 Corintios 12, 25 y 26 dice, para que no haya desavenencias en el cuerpo. ¿Qué significa esto? Para que no haya divisiones, para que no haya diferencias en el cuerpo, porque a Dios no le agradan las divisiones en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Entonces, a fin de que en el cuerpo no haya divisiones, sino que podamos tener el mismo cuidado los unos por los otros. Por eso, mi hermano y mi hermana, dice la palabra del Señor, que si un miembro sufre, dice, de la manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él, se regocijan con él. Entonces, ¿qué es lo que destruye a la iglesia? Las desavenencias, las divisiones, los pensamientos que están fuera de la asignación, fuera de la voluntad de Dios. Uno piensa así, el otro piensa así, el otro que yo creo, que a mí me parece. Ahí es cuando hay divisiones, cuando no hay unión, cuando no está el Espíritu de Dios. Ahí es cuando se desintegra la iglesia de Cristo, porque el Espíritu de Dios es el que une a la iglesia. El Espíritu de Dios, por eso dice, no apaguéis el Espíritu. Por eso dice, sed lleno del Espíritu, porque el Espíritu es lo que une a la iglesia. El Espíritu es el que quita todas esas desavenencias, que yo creo esto, que yo soy capitalista, que yo soy comunista, que yo soy de este, que yo soy del otro, que a mí me parece allá, que a mí me parece acá. El Espíritu es el que borra eso y te pone la luz de Cristo. Ahora ya no somos de Pablo, no somos de Pedro, no somos de nadie, sino somos de Dios, somos de Jesucristo. Entonces, el Espíritu es el que nos da la unión poderosa para que podamos ir
adelante. Si falta el Espíritu, ¿qué es lo que ocupa el lugar del Espíritu? La carne. La carne. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Contienda, división, pelea, enojo, envidia, ira, idolatría, etcétera, etcétera. Entonces reina el yo creo, reina el yo, en vez de que reine el yo soy, que es Dios Todopoderoso. En vez de reinar nosotros, mi hermano, tiene que reinar Jesucristo. Él es la cabeza. Si nosotros estamos en Cristo, gloria a Dios. Estando en Cristo, todas las cosas viejas pasaron. Todo lo que pensaba, todo lo que creía, todo lo que a mí me parecía, todo lo que yo creo, lo que a mí me parece, se borra todo. Y ya no soy yo el que vivo, sino vive en Cristo. Y no tan solo en mí, sino en el hermano, en la hermana, en aquel que está trabajando, en aquel que está buscando de Dios. En todos nosotros pensamos igual. ¿Por qué? Porque en cada uno de nosotros mora el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios te hace entender la palabra de Dios, y cuando entendemos la palabra de Dios, todos nos ponemos de acuerdo en un mismo sentir, en un mismo andar, en un mismo hablar, en un mismo proceder, y el diablo no puede vencer. ¿Cuánto le damos gloria a Dios por eso? Entonces, si alguno se goza por alguna bendición, nos gozamos todos. Ya no hay envidia, porque la envidia no es solamente querer lo que el otro tiene, sino es desear que esa persona que recibió la bendición no la tenga, que se corte, porque él sí y yo no. Ojalá que se frustre esa bendición. Entonces esa es la envidia, y la envidia es una de las causas frecuentes de división en la iglesia. Es una herramienta que mutila el cuerpo de Cristo. Otra de las cosas o de las herramientas que mutila el cuerpo de Cristo es el orgullo y la soberbia. Tener más alto concepto de sí. No te deja someterte a tu hermano. Cuando el Señor nos dice sometámonos los unos a los otros. Entonces esa altivez no te deja humillarte. No te deja ser siervo de los demás. Pretendés que los demás te sirvan, y el reino de los cielos dice que el mayor tiene que servir al menor. Entonces acá hay otro concepto distinto a lo que el mundo es. El mundo cree una cosa, pero la justicia de Dios es otra cosa. Entonces, el orgullo, la soberbia, la altivez, viene, mi hermano y mi hermana, para dividir el cuerpo de Cristo, creerse más que el otro, y no entender que todos somos iguales delante de la presencia del Señor. Algunos con más responsabilidades, otros con menos, otros con un llamado más abarcativo, otros con un llamado más, digamos, más reducido, pero todos somos iguales, todos somos hijos de Dios delante de la presencia del Señor. Entonces, esa es la clave de poder entender, gloria a Dios, que no podemos mutilar el cuerpo de esta manera, no podemos hacer división de esta manera. Entonces, otra de las cosas que genera división en la iglesia es la falsedad, la murmuración, la hipocresía. Atentan contra el cuerpo de Cristo, contra la unidad de la iglesia. Por eso dice en Efesios 4:25, por tanto, dejando a un lado la falsedad, habla verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. El que habla con la finalidad de hacer un daño a un hermano, eso es murmurar, eso es difamar. Si dañamos a un miembro del cuerpo de Cristo, no estamos dañando a nosotros mismos,
porque somos parte los unos de los otros. Entonces el falsear, el engañar, el mentir, la hipocresía pone tinieblas en nuestra vida, pone división, daña la iglesia. Porque los que están afuera, la gran nube de testigos que nos ven, empieza a meter a todos en la misma bolsa. Esa iglesia esto, en esa iglesia mira la conducta de un miembro y abarca toda la iglesia. ¿Por qué? Porque un miembro de la iglesia hizo tal cosa, hizo tal otra, entonces todos somos iguales. Entonces, por eso es muy importante que nos comportemos como hijos de Dios para no dañar a la iglesia, para respetar a la iglesia, porque somos parte de la iglesia. Y si nosotros dañamos nuestro testimonio haciendo cualquier cosa, dañamos a la iglesia. Porque las demás personas que miran dicen, esta es iglesia, este no es iglesia, este es cualquier cosa. Entonces, ¿qué sucede? Mal testimonio delante de las personas, mal testimonio delante del mundo. Cuando nosotros tenemos que ser de la luz del mundo, terminamos siendo tiniebla del mundo. Entonces, eso genera división, causa mutilación de la iglesia, daño a la iglesia de Cristo. Por eso tenemos que entender que tal vez todos los que congregan no son parte de la iglesia de Cristo. Si bien una de las cualidades de la iglesia de Cristo es congregar, como lo dicen los Hechos capítulo 2, versículo 46, que congregar, ¿no? Pero es necesario que nosotros empecemos a pensar en formar parte de la iglesia de Cristo, y es vivir por Cristo, buscar de Cristo. Es, mi hermano y mi hermana, ser la esposa del Cordero. Una esposa que es ataviada, dice, sin mancha, sin arruga. Una esposa que dice, sea vestido de lino fino, limpio, blanco, resplandeciente. ¿Qué son el lino fino? Dice, las acciones justas de los santos. Somos parte del cuerpo de Cristo porque somos la esposa de Cristo. Es un solo cuerpo con nosotros, Jesucristo. Y el Señor dice, vendré y tomaré a mí mismo. La venida de Cristo está cerca. Y la razón por la que Cristo viene de vuelta a la tierra es para arrebatar a su iglesia, para buscar a su iglesia. Viene por nosotros, pero puso una garantía en nosotros. Y esa garantía es el Espíritu Santo, que es el que nos une, el que nos da la unidad como cuerpo. Sin el Espíritu no habría iglesia. Fíjese que la iglesia de Cristo real fue formada el día del Pentecostés. El día del Pentecostés fue el día en que la iglesia de Cristo, mi hermano y mi hermana, fue instaurada. Cuando descendió el Espíritu Santo sobre esos 120, ahí comenzó la iglesia de Cristo a transmitir el Evangelio de Cristo a toda criatura, a toda nación, a todo reino. De Jerusalén se expandió hasta los confines de la tierra, hasta lo más profundo de la tierra, dice el Señor, hasta lo último de la tierra, para que se hable a toda criatura, toda criatura. Esa es la misión de la iglesia, transmitir el Evangelio de Cristo, transmitir la palabra de Cristo a través de los actos, a través de los hechos, a través de la palabra, a través de lo que somos, transmitir que somos hijos de Dios, que tenemos el testimonio de Cristo, no tan solamente en nuestros labios, sino en nuestra vida, en nuestro cuerpo, nuestro andar, nuestro caminar, en lo que somos. Formamos parte de la iglesia de Cristo. Entonces, la iglesia de Cristo no es una iglesia sectaria, porque la iglesia de Cristo es una iglesia que tiene límites, pero todos los límites
que se reduzcan a los límites de Cristo, mi hermano y mi hermana, ya no es el cuerpo de Cristo, no es el total cuerpo de Cristo. Entonces, cuando decidimos excluir a alguien que es comparado con la sangre de Cristo, que es parte del cuerpo de Cristo, pero esa persona no me gusta por esto, por lo otro, o ese hermano, o ese, lo excluimos, ¿no? ¿Por qué? Por celo, por envidia, porque no tiene lo que yo tengo, o tiene más de lo que yo tengo, o no me gusta su aspecto, o su nacionalidad, o la forma de ser, o esto o el otro. ¿Qué estamos haciendo? Mutilando. Estamos fraccionando el cuerpo de Cristo. Entonces reducimos el cuerpo de Cristo a lo que nosotros creemos, nuestro concepto, que tiene que ser el cuerpo de Cristo, pero que en la Biblia no lo dice. Entonces tenemos un comportamiento sectario. No es el cuerpo de Cristo, porque no lleva los límites de Cristo. Los límites que están en la palabra de Dios están más reducidos. Está más reducido de lo que dice la Biblia. Y si nuestros límites se van por fuera del cuerpo de Cristo, o sea, se abre la puerta a muchas cosas, muchas acciones del mundo, se deja de ser el cuerpo de Cristo. Por eso hay iglesias que dejan entrar costumbres del mundo, enseñanza del mundo, músicas del mundo, formas del mundo, y se van de los límites de Cristo. Entonces, cuando nos cerramos más de la cuenta, más de los límites de Jesús, terminamos en la religiosidad, terminamos en el legalismo, terminamos en el fariseísmo, mutilamos el cuerpo de Cristo. Pero cuando una iglesia se abre a las corrientes del mundo, terminamos, en vez de tomando de la corriente del Espíritu, tomamos de la corriente del mundo y empezamos a adulterar el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque ponemos cosas de los hombres, cosas de la carne, que diluyen lo que Dios es, que diluyen lo que el Espíritu es. Entonces adulteramos, traemos cosas del mundo y la incluimos en la iglesia, traemos fuego extraño para incluirlo en las cosas de la iglesia, y ahí es donde se diluye el Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos enseña? El equilibrio. El equilibrio que te inyecta el Espíritu, el equilibrio que te da la razón y de entender y comprender la voluntad de Dios. La palabra de Dios es la que nos traza el camino. Por eso dice la palabra del Señor: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Porque mi iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. Entonces, sin conocimiento, te cerrás a la libertad del Espíritu, y también sin conocimiento de los principios de Dios, te abrís al libertinaje espiritual. Entonces, ¿quiénes son los que integran realmente la iglesia de Cristo? Los que aman a Dios, los que guardan sus mandamientos, los que guardan su palabra, los que guardan sus límites. ¿Y qué son los mandamientos de Dios? Eso mismo, los límites del cuerpo de Cristo. Si ponemos límites más chicos, mutilamos el cuerpo de Cristo. Lo seccionamos, lo fraccionamos, lo fragmentamos, lo sectorizamos. Y si ponemos límites más amplios del cuerpo de Cristo, lo adulteramos. Por eso dice en Apocalipsis 22, 18 y 19: si alguno añade a estas cosas, Dios traerá ¿qué cosa? Plaga. Si alguno adultera la palabra de Dios, ¿qué va a haber? Plaga. ¿Y qué pasa? ¿Y dónde vinieron las plagas? Las plagas de Egipto,
las plagas del mundo. ¿Por qué? Porque añadiste las cosas del mundo a la iglesia. Si metés las cosas del mundo a la iglesia, aguantate las plagas del mundo. Aguantate el castigo que viene sobre el mundo. Aguantate la ira de Dios sobre el mundo. Porque si somos iglesia, que somos parte del mundo, que todo vale nada, entonces, ¿qué sucede? Vamos a recibir lo que el mundo recibe. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y eso es lo que expresa, y eso es lo que Dios nos revela en este día. Si alguno añade, si alguno se va del límite de Cristo, si alguno abre la puerta para irse del límite de Cristo, hacer más grande a Cristo de lo que realmente es Cristo, entonces lo que sucede es que vamos a recibir la recompensa del mundo. ¿Y cuál es la recompensa del mundo? Las plagas del mundo. Y si quitamos y si restringimos, ¿qué dice? Le será quitada su parte del libro de la vida, de la santa ciudad, de las cosas que están escritas en él. Si quitamos, si restringimos, si discriminamos, si excluimos, si fraccionamos, si mutilamos, nos quedamos sin recompensa, sin gloria, sin bendición, sin galardón, sin salvación. Qué terrible, hermano, lo que es esto. Por eso es muy importante, mi hermano y mi hermana, que comprendamos la base de la Iglesia de Cristo. ¿Cuál es la base fundamental? Que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Así le dijo a Pedro. Sobre esta piedra, sobre esta roca, sobre esta base, que Jesús es el Hijo del Dios viviente, sobre esa palabra voy a edificar mi iglesia. Entonces Jesús es la clave, el verbo es la clave, el Hijo del Dios viviente, la palabra de Jesucristo es la clave. Si me salgo de esa palabra, ahí es donde recibo las plagas. Si me cierro demasiado esa palabra, estoy estructurado en forma de un fariseo, de una persona que está tan cerrada y comprimida, lo que sucede es que nos perdemos la salvación y hacemos perder a otros la salvación. Entonces, el Señor nos está llamando y nos dice en Mateo 16, 18 que sobre esa piedra edificaré mi iglesia. Y dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Por qué? Porque Dios le dio el poder, Dios le dio la potestad sobre el reino de la muerte, le dio la potestad sobre las puertas del Hades que no van a prevalecer contra la iglesia. Hay poder en la iglesia de Cristo cuando la iglesia está unida al Espíritu Santo y cuando la iglesia no se achica ni se sale de los límites de Cristo. Ahí cuando camina es una iglesia que no tiene defectos, sino es una iglesia que crece firmemente, que crece equitativamente y que crece a los niveles que Cristo necesita para que podamos ser cuerpo de Él. Un cuerpo, dice, sin defectos, sin mancha, sin nada. Somos el cuerpo de Cristo. Cuando el Cordero que iba a ser sacrificado, iba a ser la víctima para ser derramada su sangre, dice que lo examinaban. No tenía que tener defecto, no tenía que tener mancha, no tenía que tener nada de nada. Tendría que ser un Cordero perfecto. Así es el cuerpo de Cristo, perfecto. Sin santidad nadie verá al Señor. En la santidad de su palabra, esa es la iglesia verdadera de Cristo. Dice en Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23,
Dice así la palabra del Señor. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Mi hermano y mi hermana, versículos anteriores nos habla de el espíritu de sabiduría y revelación. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo? Que el Espíritu de Dios puso por cabeza a la iglesia a Jesucristo. Y que ese Jesucristo está sobre todo principado, autoridad, potestad y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza a nosotros que somos la iglesia, que somos el cuerpo de Cristo, para que aquel que todo lo llena en todo sea la plenitud de nosotros. O sea, lo pleno en la iglesia es Jesucristo. Entonces, no somos iglesia cuando acompañamos el ambiente cristiano, cuando nos disfrazamos de cristianos, sino somos iglesia, formamos parte de una iglesia cuando somos cristianos que buscan la palabra de Cristo, aman a Dios, fructifican, son de bendición, están velando, están despiertos, son familia de Dios, familia de Dios. Entonces, ser cristiano no es buscar un puesto, no es buscar dónde me ubico, sino buscar la voluntad de Dios, la asignación de Dios para tu vida. Entonces, es tener la gloria de Dios sobre tu vida. Es volverse tan irrelevante, tan transparente, que podemos dejar ver en nosotros la gloria de Dios. Lo que Dios quiere hacer por nosotros. No yo, Señor, no yo, Padre, sino lo que tú quieres en mí. Tú eres el que manejas todas las cosas. En Efesios 2:19 dice así la palabra del Señor. 2:19. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, ya no somos extraños, ya no somos personas que hacen y no hacen. Ya no somos personas que estamos acompañando el ambiente cristiano, sino que somos hijos de Dios, familia de Dios. Eso es la iglesia, una familia de Dios. ¿Y cómo somos familia? Vosotros sois mis hermanos, mi madre, porque hacéis la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esa es la clave. No es el hijo de sangre, no es el papá de sangre, la mamá, sino aquellos que hacen la voluntad de Dios. Cuando somos iglesia, pensamos de esta manera. Mientras estemos en la carne, mientras estemos pensando, mientras todavía no seamos crecidos, y bueno, vamos a pensar que el hijo es el hijo, que
Padre es el Padre, que la Madre es la Madre. Pero cuando entramos en Cristo, entendemos que en la iglesia de Cristo todos somos hermanos. Todos somos hermanos porque somos familia de Dios. En la carne es una cosa, gloria a Dios, pero en el Espíritu es otra y le damos también gloria a Dios por ser familia de Cristo, porque el Señor puso el fundamento en los apóstoles, en los profetas, para que también puedan estar fundamentados en Jesucristo y guiarnos al crecimiento, mi hermano y mi hermana, al crecimiento para ser un templo santo en el Señor, santo en Jesucristo, santo en Jesucristo. Efesios 4, 15, 16, dice la palabra del Señor, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué dice la palabra del Señor? Siguiendo la palabra de Dios en el amor, la verdad en amor. Podamos crecer. ¿En quién vamos a crecer? ¿Fuera de Cristo? No. Sino en aquel que es la cabeza, sino que en Jesucristo. Para que todos bien concertados, bien unidos por el Espíritu, unidos mutuamente, nos ayudemos, no nos denigremos, no nos fragmentemos, no nos mutilemos, no nos murmuremos, no nos matemos entre nosotros, no nos peleemos, no nos dividamos, sino que unidos por el Espíritu Santo de Dios podamos crecer y puedan añadirse a nosotros los que han de ser salvos. Aquellos que están medio flojitos, aquellos que están acompañando el ambiente, algún día el Señor les va a abrir la mente para que puedan ser parte de la iglesia de Cristo, formar parte de la iglesia bendecida, de la iglesia salva, de la iglesia bienaventurada de Jesucristo. Que el Señor nos bendiga. Amén.